Bueno, son las 8 de la mañana, estamos en Vivo, tiempo del centro de México, y como todos los lunes, ya siendo costumbre, y estamos generando mucho ruido en las mesas aquí en el matutino, y el tema es precisamente los retos del Estado de México, no los que vienen, sino los que ya están, hablando del presente y no del futuro. Todo esto, pues, en relación al contexto de la erección precisamente del Estado de México, el más poblado de toda la República Mexicana, 17 millones de habitantes, imagínense usted, tenemos más habitantes aquí que Centroamérica toda junta, para darnos cuenta, pues, de los retos que tenemos precisamente en esta entidad. Por ello estoy de verdad honrado de contar con la presencia, y vámonos con los nombres, con mi querido amigo, colega Sergio Villafuerte, director del diario Milenio, Estado de México. Memo, muy buenos días. Muchas buenos gracias. días a nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos a estas mesas de análisis que son un ejercicio importantísimo en la cuestión de la opinión plural. Por supuesto que sí. Mauricio Valdés Rodríguez, quien es presidente del PAEM, Instituto de Administración Política del Estado de México. De Administración Pública. De Administración Pública del Pero Estado. desde luego la Administración Pública es política. Totalmente. Mucho gusto y Muchas gracias, muy honrado por su presencia. Y finalmente, Damián Hernández Llanes, politólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Es el tema de quienes aquí vivimos, ¿no? ¿Hacia dónde va? Sí, ¿Cómo está el Estado de México? Quienes vivimos al Estado de México todos los días. ¿no? Yo pongo sobre la mesa, mi querido colega, dónde está parado en el contexto que vive el país, que vive el mundo, política, económica, socialmente, dónde está parado el Estado de México. Pues ya lo mencionabas, simplemente iniciando por el número poblacional, más de 17 millones 400 mil o una cosa así. Y subiendo. Y contando, porque los nuevos nacimientos, por supuesto, pero además por la migración, que ya mencionábamos también como un factor importante. Todos los días llega gente nueva, nuevos mexiquenses por adopción aquí a nuestra tierra. Esa es la parte que además se complica con la cuestión metropolitana, con la vecindad, con la Ciudad de México, con la vecindad con otros estados también muy importantes, Puebla, Michoacán, Guerrero, bueno, Hidalgo. Hay cerca de 7, si no me equivoco, entidades que son vecinas y que generan una interacción muy, muy importante, que tienen además por esta situación, pues que merecen una planeación a futuro, de gran visión. Que es urgente el tema de la movilidad, y ahorita vamos a ir precisamente a ese tema. Mauricio, ¿dónde está el Estado de México entendiendo estos 17 millones de personas y subiendo, porque hoy van a nacer más mexiquenses? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el reto principal del Estado de México en comparación con otros estados del país? Yo creo que el reto principal tiene que ver con educación. El origen de nuestros males personales, familiares, de comunidad, está en la ignorancia. Si logramos nosotros combatir esa ignorancia a través de mejor educación y más educación, yo creo que los demás retos se van a salvar. Comentábamos un poco antes de empezar el programa el tema de la desigualdad, pero el tema de la desigualdad tiene que ver fundamentalmente con educación y tiene que ver con otro que va vinculado con salud. Pero una buena educación puede inclusive enseñar, por ejemplo, una buena nutrición y a prevenir nuestros males en cuanto a la salud se refiere. Así es de que pero no lo vamos a resolver ni siquiera en un sexenio. Hay que esto, como decía, es un plan a corto, mediano y a largo plazo. Sí, nos hace falta tener una perspectiva, pues por lo menos al 2050. Y conste que hay países que ya traen ahora una perspectiva al 2100. A 50 años. 2100. Damián, ¿dónde está parado el Estado de México? El Estado de México es el estado de las cifras, ¿no? Es decir, cuando lo quiera conocer a alguien y uno entra a conocer al Estado, y es el que aporta el PIB nacional, el de los migrantes, el de mayor matrícula educativa, el de salud. Ese es el estado de las cifras. Esto implica retos hacia adelante, como tú decías, de hoy hacia adelante, pero también algunos problemas que no se han resuelto de atrás, ¿no? Es decir, yo lo dejo mi primera participación en el sentido de que hay etapas en donde los modelos se van desgastando y inicia uno nuevo, y yo creo que en ese momento está el Estado de México. Es decir, iniciamos en un Estado de México no independiente, cuando sea ese Estado que es independiente, hay un nuevo modelo. Después el revolucionario, después el de la migración campo-ciudad. Hoy tenemos un modelo en donde decías la seguridad pública, ¿no? El asunto de salud, pero hoy, por poner un dato, ¿no? Una reflexión. El nuevo modelo, este modelo que tenemos, nos dio mucha obra pública, mucha vialidad, pero ahora tenemos un problema de movilidad. Hoy tenemos muchas universidades y hay muchos jóvenes ninis. Es decir, los nuevos atenciones que se dieron generaron otros problemas. Y ahí hay un asunto de visión, en términos desde la
del análisis descriptivo, analítico, Claro. de la academia, hay algo que le llaman gobernanza, que es donde interviene Estado, mercado y sociedad. Los tres factores, los grandes Que factores. no pueden estar separados. pueden estar- es No correcto, es decir así que el nuevo gobernador va a venir a resolver. Esto es un tema de largo plazo. Es correcto. Resolver los temas pendientes, pero trabajar en conjunto. Ya no se puede entender resolver los problemas Así es. sin el conjunto de iniciativa privada, iniciativa pública y, por supuesto, a la sociedad, que hay que Es correcto, decirlo. así es. Y con mucha razón está muy apática a muchos temas. Sergio, vámonos de lleno con el tema de la seguridad, que creo que es ahora el tema en el que la sociedad del Estado de México está atenta, preocupada y ocupada en el tema. ¿Cómo resolver o cómo hacerle frente a la inseguridad, al tema de la seguridad y la violencia en un estado tan grande, tan diverso? Porque si hablamos de Valle de Toluca, tiene sus necesidades y sus problemas, claro. pero si nos vamos a Valle de México, es hablar de otro estado. Y si ahí en el Estado de México nos vamos a la zona oriente, estaríamos hablando, parece que de otro estado también, es decir, cómo darle forma y por dónde empezar con 17 millones en un tema tan delicado, tan sensible como es la seguridad. Yo creo que hace unos momentos te comentaba, esta situación geográfica del país, de nuestro estado en el país, implica una serie de cuestiones en ese sentido de la seguridad. Pues la zona metropolitana con el Valle de México, los lamentables problemas que presentan con frecuencia Guerrero, Michoacán, ¿no? Así es. Otro tipo de Puebla incluso. Así que se requiere una visión general, más que estatal, interestatal. Yo pienso que podría ser parte de la solución de la cuestión de la seguridad. Si lo pensamos aisladamente en cada una de las entidades, no hay, yo creo que esa articulación necesaria para dar un poco de salida. No es un asunto sencillo ni inmediato, pero un poco de salida ya para encontrar la solución a este tema particular. Mauricio. Pues hay un principio en administración pública que dice que hay que aprender a gobernar con el delito. Y los países en el mundo aprenden eso, a gobernar con el delito. No hay país en el mundo, salvo donde hay una dictadura férrea, en donde se logre el 100% de la seguridad. Entonces, yo creo que el Estado de México tiene que mejorar su parte de capacidad de administración pública en términos de lo que está significando hoy el delito. Hay otra vez que entrar a la capacitación. Ya hay estándares de competencia laboral para la policía privada, por ejemplo, que habría que aplicarlos al CUSAEM, por poner solo un primer caso. Pero habría que certificar y profesionalizar a toda la policía. Esto implica inclusive los ministeriales, porque habría que ver cuáles son los métodos con los que se está investigando el delito. Por Ese eso es un tema, la procuración de justicia, Eco, ¿no? Que no es endémico del Estado, es un asunto nacional. Y hoy con un sistema penal acusatorio que está muy cuestionado, porque resulta que al final, después de que los policías detienen a un delincuente en flagrancia, pues no se presenta la víctima y entonces tiene que salir el delincuente, aunque esté probado el delito. Damián. Pues mira, yo también en lo que comentabas, que esta separación que hiciste analítica, ¿no? Del Estado Zona Oriente, Valle de México, la zona sur también es complicada. Los distintos estados que componen Claro, al Estado la de zona México. sur. Coincido con lo que han comentado, yo agregaría algo que es la prevención. Es decir, la seguridad tiene esa parte de prevención. Y hoy, como decía el maestro Mauricio Valdés, tiene que ver con educación, no nada más la educación que está en la escuela, sino esta cuestión que está más allá de la escuela. Hoy la expectativa en el proyecto de vida de los jóvenes de 15, 16, 12 años es muy corta. Entonces ahí coincido totalmente con lo que ha dicho el maestro Mauricio Valdés en términos de la educación. La seguridad es sí hacer algo correctivamente por aquellos, pongámoslo en este sentido. La sociedad es una fábrica en donde si salen malos elementos, algo se habrá que hacer con ellos. Pero hay que reducir, o aumentar más bien, reducir los elementos defectuosos, pongámoslo de esta manera, es decir, aumentar el término de calidad. Y eso ahí tiene que ver con la prevención. Yo creo que, insisto en esto, el proyecto de vida de jóvenes es muy escaso, es de muy corto plazo. Y si no encuentran otras expectativas de empleo, y como lo digo, de proyecto de vida, de hacer mejor las cosas, entonces tienen un camino hacia la delincuencia. Que bueno, es que son tantos temas del Estado. Hablar de los jóvenes también es Claro. es tan grande el Estado, tan joven, también hablando de números de claro. los jóvenes, y de repente no encuentran opciones ni dónde estudiar ni dónde trabajar. Así es. Entonces, ¿qué les queda? Estar perdiendo el tiempo y entonces integrarse a las filas del crimen organizado. Con la seguridad va de la mano, señores, ustedes me corregirán, el tema de la movilidad. Valle de México, Valle de Toluca, la gente lo dice en las redes sociales, la gente lo dice en general,
moverse en el transporte público en el estado es un tema bien complicado en cuanto, uno, la calidad del servicio que se ofrece o la no calidad, y por supuesto esto va ligado con el tema de la seguridad, ¿no? Las personas que viven en Tecámac, en Ecatepec, que se mueven por la México-Pachuca, que tienen que llegar hasta Ciudad de México, o los que viven en zona oriente, que tienen que utilizar la México-Puebla, la Zaragoza, es un tema de seguridad y la gente ya llegó al punto de decir, a mí ya no quiero más discursos, quiero acciones. Y sobre todo esta parte se podría solventar un poco, bueno, ya lo han analizado, los especialistas lo han analizado, de acercarle las oportunidades de trabajo y de educación a la gente a sus hogares. No tendrían por qué estarse desplazando 2 horas de camino, hacer descentralizar a la Ciudad de México y transbordos. acercarles a ellos las escuelas y los centros de trabajo, ¿no? Exacto. Y eso, bueno, ya nos aliviaría bastante de la cuestión de movilidad. Y después, pues meter orden, sin duda alguna, en todas las empresas, en todas la gente que invierte en esta cuestión del transporte, que hace muy bien, pero de pronto se presta también a que con una concesión saquen 10, se multiplique y se vuelva una cuestión incontrolable, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que es muy atinado, como dice Sergio, y insistiría en un tema. Me parece que primero nuestras ciudades y nuestro estado lo hemos diseñado para el automóvil. Esta política tiene que cambiar si queremos mejorar la movilidad. Pero ¿cómo explicarles a un ciudadano o a un padre que tiene que mandar a su hija en camión a las 5 de la mañana? ¿Cómo explicarle eso? Son 2 problemas. Uno es el problema presente que se tiene que mejorar, ya lo señalaba Sergio. Hay que controlar mejor al transporte, hay que ubicar mejor los derroteros, de dónde salen, a dónde van, las tarifas, etcétera. Ese es un problema presente, pero el otro es transformar la política de movilidad en el Estado y dejar a un lado el automóvil. Aquí se han construido muchas autopistas, pero no se ha construido una sola línea férrea y la de Toluca, México, todavía está para largo. Es muy importante. Y ha sido muy cuestionada, hay que decirlo. Y muy cuestionada, pero tenemos, bueno, hace muchos años está, por ejemplo, el proyecto del tren circular metropolitano, que uniría todas las rutas para rodear al Distrito Federal. ¿Quién lo rodea? Pues el Estado de México. ¿A dónde están las fuentes de trabajo, como mencionaba Sergio? Pues están básicamente en el Distrito Federal. Y luego también la educación. Y hasta apenas recientemente tenemos universidades variadas en el Valle de México, del Estado de México. Pero yo mismo de Texcoco iba a estudiar a la Universidad Autónoma de México y todavía muchos estudiantes van al Poli o van a la UNAM. Tenemos jóvenes que en Texcoco que van hasta CEU, Ciudad Universitaria. Así iba yo. Y más lejos, ¿no? Pero todavía, Ojo de Agua. Pero nuestro camión hacía 1 hora. Hoy hacen 3 horas para ir en camión de Texcoco a la Ciudad Universitaria. Insisto, es importante el punto de salida y el punto de llegada, pero el traslado, el trayecto también es elemental, ¿no? Claro, insisto, porque las ciudades se han hecho para el automóvil. Tenemos que transformar eso. Hay que acabar con eso. El tema de la educación ligado con los jóvenes, la oportunidad o las no oportunidades que tienen los jóvenes en el Estado de México. Damián, tú que eres politólogo, que estás en la Universidad Autónoma del Estado de México, que hay que decirlo, es una de las universidades más importantes de todo el país. Los jóvenes están apáticos, indiferentes, muy críticos, y cuando les dices hay que participar con el gobierno, con los funcionarios, se dan la vuelta y se van. Es decir, también allá hay un reto muy importante, en general creo, como lo ven ustedes, de la esfera política, acercarla a la sociedad, porque la sociedad solamente uno escucha funcionario político, se da la vuelta y se va. Entonces, ¿dónde empezar a participar en conjunto para resolver todos los problemas, no solo del Estado, sino del país? Por eso comentaba el maestro Mauricio, y igual Sergio, decir, yo por eso decía del nuevo modelo, hay que transformar cosas, hay que transformar modelos, esquemas. En el tema anterior, ¿no? para no quedarme con esto, es decir, ¿cómo acercamos, cómo acercamos empresas que den, por eso la gobernanza dice que el mercado tiene que entrarle? ¿Cómo acercamos a descentralizar si en ese lugar no hay gente preparada, si la calificación de la mano de obra es baja, ¿verdad? Si hay inseguridad y entonces los empresarios tampoco van a invierten. Es decir, eso es un... Y si no hay inversión, no hay empleo. Es correcto. Esa es la realidad. Oye, ya hay universidades. Y lo que eso implica, tanto a jóvenes como a adultos, como a gente adulta, es decir, no nada más el tiempo, sino qué sucede en la vida familiar. Si hay personas que se levantan a las 5 y media, 6 de la mañana para entrar a un trabajo a las 9, regresan a las 10 a su casa, a las 10 de la noche, ¿dónde quedó la vida familiar, la comunicación? La calidad de vida. Es correcto, la calidad de vida, ¿no? Que la gente se sienta a gusto, orgulloso, la recuperación de espacios públicos. Y los jóvenes de hoy día viven así. Es decir, generaciones mayores, sí nos tocó y añoramos, hay nostalgia por lo que hacíamos. Hoy no, hoy los jóvenes para ellos es normal estar mucho tiempo solos. Para ellos es normal la violencia. Para ellos se normalizó. Entonces ahí hay un reto educativo, hay un reto de proyecto de vida.
Entonces, si Y cuando se ve normal, la se es indiferente y dice, Desde luego. ¿para qué? Si esa es la realidad, cosa que no puede estar más equívoca que la realidad. Y la participación, coincido con lo que comentaste al principio, una sociedad apática en general, la sociedad apática. ¿Quién enseña a participar a jóvenes si los adultos no participamos? Y que no dan precisamente, debo ser el mejor ejemplo. ¿No? Tengo el tiempo encima, un comentario final y me quedo con el texto que hoy escribe Sergio Villafuerte en su columna en Milenio, Estado de México. El gran reto es la desigualdad, esta brecha entre los que sí tienen y los que no, los que sí tienen oportunidades, lo que no, porque, y agarro como ejemplo los jóvenes del Estado, ¿no? Sí. No son las mismas oportunidades de un joven de Huixquilucan, de Naucalpan, de Tlalnepantla, que un joven, por ejemplo, de Villa Victoria, o de la zona sur del Estado de México, o un joven de Nesa con un joven del Valle de Toluca. No son las mismas oportunidades, pero sí es el mismo Estado. Entonces, un comentario final de este asunto, me quedo con el tema de la desigualdad, que sea un Estado igual para todos. Así es, pues no solo por justicia, sino por gobernanza y por gobernabilidad, ¿no? Si la situación se sigue pues polarizando entre los que más tienen y los que menos, esto se va a complicar cada vez más. Yo creo que es importante, sin duda, resolver todos estos temas y otros muchos que nos quedaron en el tintero para que en conjunto se pueda resolver reducir esa brecha, ¿no? Hacer lo posible, pero con una visión, insisto, que así lo comenté al principio, con una visión de largo plazo. Si nosotros seguimos pensando en unos periodos sexenales, no vamos a avanzar mucho. Si pensamos en administraciones, esto nunca va a Cada 6 años se quiere reinventar la administración aquí y en todos lados. Más bien tener una visión de futuro. Y continuidad. Y ya lo decía el maestro Mauricio Valdés, incluso 50, 100 años, no lo sé. Si sentamos las veces ahora, hay mejores posibilidades. Maestro. Yo creo que el tema de la desigualdad, siendo muy importante, como lo señala Sergio, es un tema que rebasa las capacidades del Estado de México. Es un tema nacional y en una buena medida mundial. Sin embargo, mucho podemos hacer y yo creo que habría que elegir entre el tipo de programas de apoyo social como se vienen desarrollando o el tipo de estímulos para que la gente por sí misma mejore. Partimos de un problema que señalabas muy atinadamente, y es herencia de la colonia. En la colonia el gobierno separaba a los ciudadanos y no quería que participaran. Y hoy buscamos que participen, pero fueron 300 años de dominación española. Pero desde la colonia, esto no se va a terminar en una administración. Entonces, sí, pero requerimos enseñar a los ciudadanos. Nosotros en el Instituto de Administración Pública desarrollamos un proyecto que se llama Escuela de Ciudadanía. Hay que enseñar a ser ciudadanos. Qué maravilla. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus obligaciones? Es la escuela primaria de una república, debe ser la escuela de ciudadanía. Entonces, esto puede ayudar mucho a ir luchando contra esa desigualdad, cuando conozcamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y cuál es la condición que tenemos en el Estado de México, cada uno de nosotros, cómo nos vemos, cómo vemos a los demás. Esto que hoy en la campaña que estamos viendo, yo lo único que veo es una campaña de división. Y esto no ayuda en nada al país. Sí, los unos contra los otros, los que no piensan igual que yo. Y en el tema de la desigualdad, esto es fundamental. ¿Cómo vamos a luchar para superar esa desigualdad y lograr la unidad si no tenemos unidad nacional? Totalmente. Damián. Coincido con la construcción de ciudadanía, coincido desde luego con una visión de futuro de más allá de 6 años o 12, no, sino mucho más. Y me quedo con que la obra pública es importante, con lo que han hecho todos los gobiernos, es cierto, hay obras muy importantes, pero tiene que haber una obra sociocultural. Es decir, en ese cambio de chip que deben tener los ciudadanos para entrarle, ¿no? Y algo que no puedo dejar pasar es esa percepción generalizada de la corrupción y de la impunidad. Totalmente, que es un gran Es decir, la semana pasada Transparencia Internacional nos pone en un lugar de los más lejanos de la transparencia, ¿no? Entonces, creo que es importante señalarlo, ¿no? Entonces, tiene su reto todo el Estado en conjunto, toda la sociedad en conjunto, Estado, mercado, gobierno, pues, Estado, mercado y la sociedad. Creo que ahí es donde tenemos que estar, como tú bien lo decías. Pues un gran Estado con grandes retos, pero creo que también con grandes oportunidades, ¿no? De contar con 17 millones, el gran territorio, estar en un punto nodal del territorio mexicano, hablando comercialmente, hablando de empresas, de inversiones. Creo que son más las oportunidades y sí es cierto. Que estos puentes se vayan haciendo más fuertes, más sólidos, en lugar de separarnos. La separación no trae nada bueno. Sergio Villafuerte, director de Milenio Estado de México. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, Memo, muchas gracias a ustedes y felicidades por estos
estos espacios Muchas que, gracias. como insisto, son de verdad necesarios y muy saludables para tener una mejor sociedad. Totalmente. Maestro Damián Hernández, politólogo de Hola, la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias por la invitación. Y Mauricio Valdés Rodríguez, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Muchas Maestro, un gracias gusto. y felicidades. Es un estupendo espacio precisamente para discernir sobre estos temas. Se necesita. Porque las noticias son importantes, es el día a día, pero lo que necesitamos también es la reflexión y orientar a la opinión pública. Totalmente, para poder Muchas opinar gracias, y poder actuar en consecuencia. Señores, un gusto, de verdad, esta es su casa. Gracias. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Todavía hay más noticias, no se vayan.